Leopoldo Lugones, maestro del cuento modernista y precursor de la literatura fantástica en Hispanoamérica, nos entrega en El hombre muerto una historia breve, pero intensa, donde la fatalidad se despliega con una precisión casi matemática. En esta narración, un simple accidente en el campo se convierte en una meditación sobre la inevitabilidad de la muerte, la impotencia humana ante el destino y la indiferencia del mundo natural. A lo largo de estos 15 capítulos, desgranaremos cada instante de esta historia, profundizando en la tensión, los detalles minuciosos y la atmósfera de tragedia que Lugones construye con su prosa meticulosa. Capítulo 1. La faena cotidiana. El sol naciente extendía su luz sobre la vasta plantación, tiñendo de oro y ámbar el horizonte. El aire, aún fresco del rocío nocturno, portaba el aroma húmedo de la tierra, ese perfume espeso de raíces vivas y hojas cortadas que envolvía la mañana con su esencia inconfundible. El hombre despertó con la precisión de siempre, sin necesidad de relojes ni campanas. Sabía que el alba anunciaba el inicio de su faena, y su cuerpo, moldeado por la costumbre, respondía como una máquina bien aceitada. Con un movimiento firme, apartó las cobijas de su cama sencilla, hecha de madera rústica y cubiertas gastadas por los años. A su lado, el viejo taburete sostenía la bota de cuero que había dejado preparada la noche anterior, junto a la camisa gruesa y el pantalón de trabajo. No había prisa en sus movimientos, pero tampoco lentitud. Todo tenía un ritmo, una cadencia medida que hacía de cada gesto una extensión de su rutina. Se calzó las botas, revisando que estuvieran bien ajustadas, y caminó hacia la pequeña mesa donde lo esperaba el mate, tibio aún, con la hierba oscura flotando en la calabaza. Lo bebió con la parsimonia de quien encuentra en ese primer sorbo el arranque necesario para la jornada. Luego, tomó su machete del rincón donde lo había dejado la noche anterior, envuelto en un trapo de algodón para proteger el filo recién afilado. Lo desenfundó y lo inspeccionó con ojo experto, pasando el dedo con suavidad por el borde cortante. Era un arma y una herramienta a la vez, el instrumento que le permitía domar la vegetación indómita y abrirse paso entre los surcos. Afuera, la mañana se expandía lentamente, despojándose del velo de la noche. El cielo era una bóveda despejada, aún teñida de matices violáceos en el este, donde el sol anunciaba su ascenso implacable. Las aves despertaban con trinos dispersos, escondidas entre el follaje de los árboles que bordeaban la plantación. El hombre cruzó el umbral de su cabaña con paso seguro, sintiendo la tierra húmeda bajo las suelas de cuero. Su sombra se proyectó larga y definida sobre el suelo recién alumbrado, marcando el inicio de su jornada. El machete descansaba en su cinto con la familiaridad de un viejo compañero. Con un movimiento automático, lo acomodó para que no estorbara su andar y echó un vistazo al terreno que debía limpiar aquel día. La plantación se extendía en largas hileras, divididas por caminos estrechos de tierra apelmazada por el paso constante de hombres y bestias. Conocía cada metro de aquella extensión como si fuera parte de su propio cuerpo. Sabía dónde la hierba crecía más alta, donde el terreno se volvía blando después de la lluvia, donde las raíces se retorcían bajo la superficie esperando enganchar los pies desprevenidos. Respiró hondo y tomó el primer mango de plátano que debía cortar. Con un golpe certero, la hoja del machete abrió el tallo carnoso, y el fruto cayó pesadamente al suelo con un sonido sordo. Era un movimiento aprendido con los años, sin margen de error. La mano firme, el brazo fuerte, el ojo calculador. No se detenía a pensar en ello porque su cuerpo ya conocía la danza del trabajo, la coreografía inmutable de la faena que repetía día tras día. Cada tajo del machete resonaba con la misma precisión, marcando el ritmo de la mañana. La hierba alta caía en mechones sobre la tierra oscura, deslizándose con docilidad ante la fuerza del acero. Los primeros rayos del sol calentaban la piel curtida del hombre, que apenas sentía el ardor creciente de la jornada. Sus músculos respondían con la resistencia de quien ha moldeado su cuerpo al rigor del campo, sin quejas ni vacilaciones. El sudor comenzó a perlar su frente, resbalando en hilos delgados por sus sienes. Se secó con el dorso de la mano y siguió trabajando. No había pausa en su tarea, solo el movimiento constante, el corte limpio, la caída de las hojas que se amontonaban en los surcos. A veces, levantaba la vista para observar el horizonte, pero no con la esperanza de ver algo nuevo, sino con la satisfacción de saber que todo seguía igual. El campo era su mundo, su dominio, y cada golpe de machete reafirmaba su control sobre él. Con el sol ya trepando más alto, hizo una breve pausa para beber un sorbo de agua. El líquido fresco recorrió su garganta reseca,
devolviéndole un alivio momentáneo antes de retomar la labor. Sus manos, encallecidas por los años, sujetaron nuevamente el machete con la misma seguridad de siempre. A su alrededor, el paisaje se mantenía inmutable, indiferente a su esfuerzo. La mañana avanzaba con su ritmo monótono y predecible. Nada en aquel día sugería que la rutina se rompería, que la armonía de su trabajo se vería interrumpida por la fatalidad. Aún no lo sabía, pero en la aparente tranquilidad de la faena cotidiana, el destino acechaba, esperando el instante preciso para torcer el curso de su historia. Capítulo 2. El machete y la confianza. El hombre avanzaba entre los surcos con la firmeza de quien ha domado la tierra a fuerza de trabajo y paciencia. Su machete seguía el compás de su andar, silbando en el aire con cada tajo certero que abría camino en la espesura. No había titubeo en su mano ni en su mirada. Todo en él, desde la postura erguida hasta la fuerza de su brazo, hablaba de una seguridad inquebrantable, de la certeza de aquel que conoce cada secreto de su oficio. La herramienta que empuñaba no era solo un trozo de acero afilado. Para él, el machete era una extensión de su voluntad, un símbolo de su dominio sobre la tierra y la naturaleza. Lo había empuñado desde su juventud, cuando sus manos aún no tenían la dureza del cuero curtido por el trabajo, cuando su cuerpo todavía no había aprendido la danza de la faena. Al principio, sus golpes eran torpes, su pulso inseguro, su fuerza insuficiente. Pero el tiempo, maestro inflexible, le había enseñado el ritmo exacto, la presión justa, la inclinación precisa para que cada corte fuera limpio y definitivo. Ese machete en particular lo había acompañado durante años. Lo había comprado en un mercado de pueblo, donde un viejo armero le aseguró que aquella hoja de acero templado resistiría la dureza del campo sin perder el filo. Y así había sido. A lo largo del tiempo, había desgarrado raíces rebeldes, abierto senderos en la maleza, despejado hectáreas enteras con la misma eficiencia del primer día. El hombre lo afilaba cada noche, con una dedicación casi ritual, deslizándolo contra la piedra hasta que la hoja resplandecía con un brillo amenazante. Sabía que el filo debía ser respetado, que un machete bien afilado era un aliado, pero también un peligro para el descuidado. Pero él no era un descuidado. Su confianza no era la de un novato temerario, sino la de un veterano que conoce sus límites y los de su herramienta. Sujetaba el mango con la firmeza justa, sin rigidez, permitiendo que su muñeca acompañara el golpe sin resistencia. Sabía que un machete, por poderoso que fuera, no debía ser forzado, sino guiado con astucia, dejando que el peso y la gravedad hicieran su parte. El sol trepaba en el cielo, proyectando sombras más cortas sobre el suelo. El calor se volvía más denso, pero él apenas lo notaba. Seguía trabajando con la misma eficiencia, el machete cortando la maleza con un ritmo que parecía un latido. Sentía el poder en su brazo, la certeza de que cada tajo respondía con precisión a su voluntad. Nada podía salir mal. Su confianza era absoluta. Y quizás fue esa misma confianza la que, en un instante fugaz, se convirtió en el germen de su destino. Porque la seguridad, cuando se vuelve costumbre, puede cegar incluso al más experimentado. En la repetición incesante de cada tajo, en la mecánica perfección de su labor, no había previsto que un solo movimiento fuera suficiente para quebrar la armonía, para convertir su machete, su fiel herramienta, en el verdugo inesperado de su propia existencia. Pero aún no lo sabía. Por ahora, el hombre seguía trabajando, convencido de que el machete estaba, como siempre, bajo su control. Capítulo 3. El tajo inesperado. El machete se elevó una vez más en el aire, con la misma fuerza calculada, con el mismo ritmo inquebrantable que había seguido durante horas. La hoja brilló bajo el sol del mediodía, reflejando un destello fugaz antes de descender con precisión sobre el tallo robusto de una planta. El sonido seco del corte llenó el aire, acompañado por el susurro de las hojas al desprenderse y caer al suelo. Todo en aquel movimiento era perfecto, milimétrico, exacto. El hombre continuó con la misma seguridad, con la misma rutina que había repetido desde que tenía memoria. Cada tajo era una extensión de su propio cuerpo, de su propio conocimiento. No había en él duda alguna. No podía haberla. Hasta que la hubo. Fue un instante. Un parpadeo. Un desliz mínimo, imperceptible, de esos que no deberían existir en la cadencia perfecta del trabajo. Tal vez fue el peso de la fatiga acumulada, el sudor resbalando por su frente hasta nublarle la visión, o simplemente el destino jugando con la precisión de su mano.
El machete descendió con la misma violencia acostumbrada, pero la trayectoria no fue exacta. La hoja, en lugar de encontrar la resistencia del tallo que debía cercenar, resbaló en un ángulo imprevisto. El acero, acostumbrado a desgarrar la vegetación con facilidad, se encontró sin freno y continuó su trayecto implacable. Hubo un destello de dolor, un estallido de calor que no fue el del sol ni el del esfuerzo. Fue algo más profundo, más afilado, más inmediato. El hombre sintió el impacto antes de verlo. Su muñeca pareció estallar en llamas, pero no por fuego, sino por la herida recién abierta. El machete había errado su camino. Su propia mano, su propia piel, había sido el blanco inesperado de la hoja traicionera. Por un instante, todo quedó suspendido en el aire. El mundo siguió su curso normal, los pájaros continuaron cantando, el viento siguió soplando entre las hojas, el sol continuó brillando en lo alto del cielo. Pero en la mente del hombre, todo se detuvo. Miró su mano. Y vio la herida. Vio la carne abierta, la sangre brotando con una violencia inconcebible, tiñendo de rojo oscuro su piel curtida. Sintió el calor espeso del líquido deslizándose entre sus dedos, empapando su camisa, goteando sobre la tierra que tantas veces había trabajado. Y entonces, el dolor llegó de verdad. Un grito ahogado escapó de su garganta, pero no era un lamento, sino una reacción instintiva, una exhalación feroz de sorpresa y rabia. Su primer impulso fue soltar el machete, pero su mano aún respondía con la misma disciplina de siempre, aferrándolo con la fuerza del hábito. La sangre resbalaba por el mango, haciéndolo resbaladizo, pero él no lo soltó. No podía. Las rodillas le temblaron un instante. Su cuerpo, acostumbrado a resistir las inclemencias del trabajo, ahora tenía que lidiar con una amenaza inesperada. Sabía de heridas. Había visto cortes y accidentes menores en el campo. Pero esto era diferente. Esto era suyo. Esto era su sangre, su carne desgarrada. Respiró hondo. Se obligó a mantener la calma. No podía permitirse perder la cabeza. Tenía que actuar rápido. Con la mano aún buena, arrancó un trozo de tela de su camisa y lo presionó contra la herida, apretando con fuerza para detener la hemorragia. El dolor se intensificó al contacto, haciéndolo apretar los dientes hasta que un sabor metálico llenó su boca. Pero no importaba. Tenía que detener la sangre. Tenía que resistir. El machete, su fiel compañero, yacía ahora en el suelo, manchado de rojo, reluciente bajo la luz del mediodía. Ya no era una herramienta, ya no era un símbolo de control. Ahora era el recordatorio cruel de que, en un solo instante, todo podía cambiar. El hombre respiró hondo, sintiendo el calor del sol sobre su piel sudorosa, escuchando los sonidos del campo que seguían inalterables. Y por primera vez en mucho tiempo, comprendió que no era él quien dominaba la tierra. Era la tierra la que, en su indiferencia, lo dominaba a él. Capítulo 4. La batalla contra el tiempo. El hombre se tambaleó un instante, sintiendo la sangre latir con violencia en su muñeca herida. Cada pulsación era un nuevo golpe de fuego, un recordatorio de su vulnerabilidad. No podía quedarse allí, en medio del campo, esperando que la sangre lo agotara antes de encontrar ayuda. Respiró hondo, obligando a su cuerpo a moverse. La tela improvisada con la que había envuelto su muñeca ya estaba empapada en rojo oscuro, pero al menos lograba frenar el torrente lo suficiente. Cada paso que daba era una batalla contra el mareo, contra la debilidad que intentaba apoderarse de él. El machete quedó atrás, olvidado en la tierra manchada. Ahora su única herramienta era la voluntad de llegar al rancho, donde un botiquín rudimentario y unas manos firmes podrían salvarlo de un destino peor. El sol quemaba su espalda, pero el hombre apenas lo sentía. Lo único que importaba era seguir avanzando. Cada paso se volvía más difícil. El dolor, como una bestia insaciable, se aferraba a su brazo y se extendía por todo su cuerpo. El sendero que tantas veces había recorrido ahora parecía interminable, como si la misma tierra se empeñara en retenerlo, en absorberlo lentamente en su letargo de calor y polvo. Pero él no iba a rendirse. No podía. Sabía que, si se detenía demasiado, la debilidad lo vencería. La sangre continuaría escapando de su cuerpo, drenándolo poco a poco hasta que ya no quedara suficiente vida para dar un solo paso más. Cerró los ojos por un instante, sintiendo su propio pulso acelerado, cada latido como un tambor de guerra dentro de su pecho. Luego,
Apretó los dientes y siguió avanzando. El rancho estaba cerca. Solo tenía que llegar. Capítulo 5. El sendero de la sangre. El hombre avanzaba con pasos tambaleantes, sintiendo como cada latido de su corazón bombeaba la vida fuera de su cuerpo. El vendaje improvisado ya no era suficiente. La tela empapada de rojo oscuro goteaba con cada movimiento, dejando un rastro tras él, un sendero de sangre que marcaba su lucha silenciosa contra la muerte. El calor del mediodía era insoportable. El sol abrasaba su piel, pero el verdadero fuego ardía en su muñeca herida, una llamarada de dolor que se propagaba como veneno a lo largo de su brazo. La cabeza le daba vueltas. Sabía que perder demasiada sangre significaba perder fuerza, perder claridad, perder la conciencia. Y si caía allí, en medio del camino polvoriento, tal vez nunca volvería a levantarse. Pero no podía permitirse caer. Con su brazo bueno presionó la herida con más fuerza, sintiendo como la carne lacerada protestaba con un dolor punzante. No importaba. No podía detenerse. El rancho estaba cerca. O al menos, eso quería creer. El sendero, que tantas veces había recorrido con paso firme y seguro, ahora se extendía ante él como una pesadilla sin fin. Cada árbol parecía moverse en la bruma de su visión borrosa. Cada piedra en el camino se convertía en un obstáculo insalvable. Y entonces, la fatiga lo golpeó como una ola imparable. Su cuerpo, debilitado por la hemorragia, cedió un instante. Sus rodillas flaquearon. Sintió el suelo venir hacia él con una inmediatez aterradora. Se estrelló contra la tierra seca. El polvo se levantó a su alrededor en una nube densa. Tosió, sintiendo el sabor metálico de la sangre en su boca, pero no supo si era la suya o simplemente el aire caliente y polvoriento que ahora le quemaba la garganta. Allí, tendido sobre la tierra, la tentación de rendirse se hizo presente. Cerró los ojos un instante. Solo un momento. Solo para descansar. Pero entonces, algo dentro de él rugió con furia. No podía quedarse allí. No podía dejarse vencer. Con un esfuerzo sobrehumano, plantó la palma de su mano buena en el suelo y empujó su cuerpo hacia arriba. Sus músculos protestaron, su visión se oscureció unos segundos, pero logró volver a ponerse de rodillas. Luego, temblando, se puso de pie. Y siguió caminando. Cada paso era una batalla. Cada respiración era un recordatorio de que seguía vivo. Las sombras de los árboles empezaban a alargarse. ¿Cuánto tiempo había pasado desde el accidente? ¿Minutos? ¿Horas? No lo sabía. Solo sabía que debía seguir adelante. El rancho no podía estar lejos. Pero su cuerpo tenía otros planes. La debilidad volvió a apoderarse de él con más fuerza. Sus piernas dejaron de responderle y cayó de nuevo, esta vez sin poder evitarlo. El polvo volvió a envolverlo. Pero esta vez, no se levantó de inmediato. Su mente comenzó a nublarse. Y entonces, en medio de la penumbra de su conciencia, escuchó algo. Un sonido. Pasos. Alguien venía. Quiso gritar, pero su voz era solo un susurro rasposo. Los pasos se acercaron más. Y antes de que todo se volviera oscuridad, vio una silueta recortada contra el sol. Alguien lo había encontrado. Y con ese último pensamiento, su mente se sumió en la negrura. Capítulo 6. Entre la vida y la muerte. La negrura lo envolvía como un sudario espeso. No había tiempo ni espacio en aquel abismo donde flotaba su conciencia. Apenas un murmullo lejano, un eco de la realidad que intentaba alcanzarlo. Su mente era un vaivén entre la lucidez y el olvido, entre la lucha y la entrega. Un golpe de aire fresco lo hizo estremecerse. Algo rugía a su alrededor. ¿El viento? ¿El rumor de voces? Trató de abrir los ojos, pero sus párpados eran pesados como piedras. Su cuerpo entero era una losa inmóvil, atrapado en un letargo del que no podía escapar. Pero entonces, un ardor lo trajo de vuelta. Una punzada de dolor, aguda y cruel, recorrió su brazo herido. Fue como un hierro candente, arrancándolo del pozo de su inconsciencia. «¡Se mueve!», exclamó una voz distante, grave y sorprendida. Intentó hablar, pero solo un susurro gutural escapó de sus labios resecos. Su garganta era un desierto. Sintió que lo sujetaban con manos firmes. No eran manos crueles, pero tampoco gentiles. Eran manos de trabajo, ásperas,
acostumbradas a la dureza de la vida. Lo alzaron con esfuerzo, y por un instante, su cuerpo pareció flotar antes de sentir la solidez de un lomo bajo él. Un caballo. Alguien lo había encontrado y lo llevaba de regreso. Con cada sacudida del animal, el dolor en su brazo palpitaba con más fuerza. Su herida seguía abierta, y aunque alguien había intentado detener la hemorragia, la sangre aún reclamaba su tributo. El sol pegaba con menos fiereza. El día estaba muriendo, igual que él lo había estado haciendo poco antes en aquel sendero de polvo. Ahora, un nuevo destino lo esperaba: el rancho, la salvación, o quizá la muerte en un lecho de madera y sudor. Una voz, la misma que antes lo había llamado a la realidad, se hizo más clara. No te duermas, hombre. Aguanta. El tono era severo, pero con un matiz de preocupación genuina. Intentó responder, pero solo consiguió un murmullo ininteligible. Su boca estaba seca, la fiebre comenzaba a arder en su piel, y su mente se debatía entre la necesidad de resistir y la tentación de rendirse. El camino continuó durante lo que pareció una eternidad. El caballo avanzaba con paso firme, sintiendo la carga de un hombre a medio camino entre este mundo y el otro. Y entonces, entre destellos de consciencia, vio algo. Una estructura de madera. Un tejado rústico. Una luz amarillenta escapando por la ventana. El rancho. Había llegado. ¿Pero había llegado a tiempo? Capítulo 7. El umbral de la esperanza. El rancho apareció ante él como una visión distante, casi irreal, como una luz que emergía de la niebla. La escena era casi surrealista, como si el hombre estuviera atrapado en un sueño febril, donde la vida y la muerte se mezclaban en un solo espacio. El viento, ahora más suave, acariciaba su rostro sudoroso, trayendo consigo un aroma terroso, de hierba fresca y madera quemada. Sin embargo, en su mente nublada por el agotamiento y la fiebre, todo parecía borroso, un espectáculo que le costaba comprender. Lo habían levantado del caballo con la misma determinación con la que lo habían montado. La opresión de su herida era insoportable, pero de alguna manera, el miedo que había sentido antes se había transformado en una urgencia más primal: llegar. Llegar antes de que su cuerpo lo traicionara, antes de que la vida se le escapara por la herida. Una puerta de madera crujió al abrirse. Una figura apareció en el umbral, pequeña y rápida, como un susurro de movimiento entre las sombras del rancho. Era una mujer, con los cabellos recogidos en un moño apretado, de mirada profunda y serena, pero con una tensión evidente en su postura. «Traedlo aquí», dijo con voz firme, sin dudar un instante, sin dejar espacio para la indecisión. La cargaron con más cuidado ahora, ya en el interior de la casa, donde el ambiente era más fresco y acogedor, aunque la urgencia no disminuía. La mujer, que parecía tan tranquila, pero cuyo rostro mostraba los signos de una vida dura, los guió sin perder un solo movimiento, llevando al herido a una cama de madera, donde cayó sin ceremonias. El hombre, ya sin fuerzas, no pudo más que cerrar los ojos. Los ruidos de la casa, el murmullo del viento contra las paredes, se desvanecieron en su mente, como ecos lejanos. Su cuerpo ya no respondía, pero en su interior una llama persistía. Quería aferrarse a la vida, quería ver la luz del sol una vez más, sentir el viento, oler la tierra. No quería rendirse. La mujer se acercó a él, y la visión de su rostro, aunque difusa, le parecía conocida, como si hubiera visto ese rostro en sus sueños, como si hubiera estado allí, en algún rincón de su memoria, aguardando. La mujer no hablaba mucho, solo observaba, y con manos rápidas y precisas comenzaba a trabajar en su herida. Con una destreza que parecía inhumana, cortó la tela que aún apretaba su muñeca, reemplazándola con nuevas vendas que le traían alivio, aunque el dolor seguía palpitando, como un latido de un corazón ajeno al suyo. El hombre sintió como una corriente de frío recorría su piel, como si la vida se le escapara con cada aliento que tomaba, pero la mujer no se apartaba. La fiebre que ardía en su cuerpo seguía creciendo, y el sudor se deslizaba por su frente. La oscuridad volvía a envolverlo, pero en un instante, la voz de la mujer cortó el aire denso. «No te duermas, hombre. Aquí no se acaba nada. No todavía». Había algo en esa voz, algo que lo anclaba a la realidad, algo que desmentía la certeza de la muerte que lo acechaba. ¿Sería que ella lo salvaba solo por piedad? No. Algo más había en sus ojos. Algo más que la simple obligación de un extraño. La mujer comenzó a hablar mientras limpiaba su herida con agua fría,
las manos rápidas y expertas en su tarea. Había algo solemne en su tono, algo que no podía entender, pero que le dio la sensación de estar siendo cuidado por alguien que había visto muchas batallas, muchas heridas, y que había aprendido a sanar no solo cuerpos, sino también almas. El dolor no es solo físico, hombre. Lo sé. La mujer levantó su mirada, que pareció cortarlo a través de los párpados. Como si leyera su alma. No solo es tu brazo lo que sangra, sino todo lo que llevas dentro. El hombre, aunque aún consciente de su dolor, no podía evitar sentir la verdad en sus palabras. Había algo extraño en la calma de la mujer, algo que le decía que ella no solo era una curandera. Ella sabía lo que se escondía en los rincones más oscuros del corazón humano. Sabía lo que era la desesperación, la lucha. Con la herida finalmente cubierta y la presión disminuida, la mujer le dio un poco de agua. Un sabor amargo se deslizó por su lengua, como si todo el amargo sufrimiento del mundo se hubiera condensado en esa simple gota. Trata de descansar, dijo ella, ahora más suave, pero aún firme en su voz. La fiebre puede ser peligrosa, pero ahora ya te he detenido. Tienes tiempo. El hombre, en medio de su agotamiento, pensó que tal vez el tiempo que le quedaba no era un enemigo tan terrible, después de todo. Quizá había algo más allá de la herida, más allá del dolor, algo más que la oscuridad. Quizá había un futuro, aunque incierto, que podía salvarlo, si lograba salir de la tormenta que aún azotaba su cuerpo. Pero la oscuridad volvió a envolverlo. De alguna manera, la mujer, con su mirada sabia, lo había guiado hacia la paz. Y aunque el futuro parecía una niebla densa, él, por primera vez en mucho tiempo, pensó que podría haber una posibilidad de sobrevivir. A través de sus ojos, sintió que la vida podía tener aún algo de belleza, aunque lo único que quedaba en su pecho era el eco de la lucha, la memoria de la resistencia que no quería morir. Y así, con un último suspiro, se entregó al sueño, sin saber si alguna vez despertaría. Pero esa era una incertidumbre que ya no le importaba. Capítulo 8. El despertar de la conciencia. El tiempo fluía lentamente, como si la propia naturaleza se hubiera detenido a observar su lucha por mantenerse en este mundo. El cuerpo del hombre descansaba en la modesta cama de madera del rancho, envuelto en las sombras de la noche que ya se había instalado sobre la tierra. Pero su alma aún no había encontrado paz. No aún. Las pesadillas lo arrastraban en espirales infinitas, mientras la fiebre, aunque disminuida, seguía palpando su cuerpo como un toque de fuego incontrolable. El silencio del rancho era profundo, apenas roto por el crujir ocasional de las vigas de madera o el suave susurro del viento que acariciaba la estructura desde fuera. La luz de la luna se filtraba por las rendijas, proyectando sombras que parecían bailar sobre las paredes de barro. De alguna manera, ese silencio parecía cargado de una presencia invisible, como si el propio rancho estuviera esperando algo, o quizás observando al hombre en su lucha interior. Los minutos, horas, o tal vez días, se desdibujaban en la mente del hombre. Su cuerpo, aunque aliviado en parte por las atenciones de la mujer, seguía siendo una prisión. El dolor no había desaparecido por completo. Seguía allí, en sus venas, en sus huesos. La herida en su brazo, aunque vendada, ardía con la fuerza de una tormenta. La fiebre, como una niebla densa, lo sumergía de nuevo en el olvido, pero en esos momentos de lucidez que surgían entre el sueño y la conciencia, podía sentir algo más profundo. Había algo en el aire. Un peso que no lograba identificar. Un sentido de anticipación, de inminencia, que lo mantenía alerta, sin poder entregarse completamente al sueño. Fue en una de esas brechas entre la conciencia y la inconsciencia que la vio. La mujer, que lo había cuidado con una dedicación casi sobrenatural, se encontraba frente a él, en silencio, con la mirada fija en él. Su rostro, iluminado débilmente por la luz de la luna, mostraba una serenidad que contrastaba con la tormenta que aún se desataba en el cuerpo del hombre. Había algo en sus ojos, una profundidad que no había notado antes, como si tuviera el conocimiento de todo lo que había sido, de todo lo que estaba por venir. «¿Qué quieres de mí?», murmuró él, su voz rasposa, como si su garganta estuviera hecha de polvo. No esperaba respuesta, solo buscaba romper el silencio que lo acosaba. Pero la mujer no respondió de inmediato. Su presencia era todo lo que necesitaba para saber que no estaba solo en su dolor. La mujer se acercó, tan silenciosa como la sombra misma, y con un gesto suave, acarició su frente, como si intentara disipar la fiebre que lo torturaba. «No estoy aquí para que me respondas»,
dijo ella con una calma que parecía provenir de un lugar más allá de este mundo. Estoy aquí para que te encuentres contigo mismo. Sus palabras eran como un bálsamo para su alma herida. Algo en su voz, en el tono profundo pero suave, le hizo comprender que la mujer no solo le ofrecía cuidados físicos, sino algo mucho más grande. Había una lección en sus palabras, una enseñanza que esperaba ser comprendida, aunque el hombre no sabía si estaba listo para aceptarla. ¿Conmigo mismo?, repitió él, confundido y fatigado, mientras intentaba apartar la niebla que nublaba su mente. La mujer asintió lentamente, como si todo estuviera claro en su interior, como si todo tuviera un sentido que él no alcanzaba a comprender aún. Tú has sido herido, pero tu herida no es solo física, dijo ella, y sus palabras resonaron en el aire con una autoridad tranquila. Las heridas del cuerpo son solo una manifestación de lo que yace en el corazón y la mente. El alma también puede ser herida, y a veces, son esas heridas las que nos mantienen atrapados, más que cualquier daño físico. El hombre cerró los ojos por un momento, intentando procesar sus palabras. Su mente aún no estaba completamente libre de la fiebre, pero algo en lo más profundo de su ser comenzó a despertar. Una inquietud, una verdad que no había reconocido antes. ¿Qué sabes de mí? Su voz era apenas un susurro, pero su pregunta llevaba consigo toda la desesperación y el miedo que había estado guardando durante tanto tiempo. La mujer no se apartó. La luz de la luna seguía bañando su rostro, pero su mirada era más profunda que la propia oscuridad que la rodeaba. Ella no le respondió de inmediato. En lugar de eso, se sentó junto a él, observando su rostro, como si estuviera esperando a que él mismo se abriera a la verdad. Lo suficiente, respondió finalmente, pero su voz era suave, no tajante. Lo suficiente como para saber que las batallas que has librado no son solo externas, sino también internas. Y en cada cicatriz que llevas, en cada herida que has sufrido, hay una historia que aún no has querido contar. El hombre cerró los ojos, no porque quisiera ignorar sus palabras, sino porque la verdad lo atravesó con la fuerza de una revelación que no estaba preparado para aceptar. La batalla más difícil que había librado no había sido contra el enemigo en el campo de guerra, sino contra sí mismo. Y en ese momento, la verdad de esa batalla comenzó a revelarse lentamente ante sus ojos. Su mente, aún nublada por la fiebre, comenzó a retroceder a momentos de su vida que había enterrado en lo más profundo de su ser. Momentos de miedo, de dolor, de traición, de arrepentimiento. En cada uno de esos recuerdos, había una herida que nunca había sanado, una herida que lo había arrastrado a la oscuridad. La guerra, las batallas, todo parecía ahora tan lejano, tan insignificante, comparado con la guerra interna que había estado librando en su alma. La mujer no se apartó, y aunque sus ojos seguían mirando al hombre, parecía estar observando algo más allá de su ser. Era como si pudiera ver el caos interno que él había intentado esconder, como si pudiera comprender la profundidad de su dolor sin necesidad de palabras. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, ella habló una vez más, pero esta vez sus palabras fueron más suaves, más llenas de compasión. «Es hora de que te enfrentes a ti mismo», dijo ella, casi en un susurro, como si cada palabra fuera una clave que desbloquearía una puerta cerrada en su ser. La vida no se trata solo de sobrevivir, sino de entender lo que nos hace vivir. Y en ese momento, el hombre entendió. No todo era cuestión de sanar el cuerpo. Había algo mucho más profundo que debía ser sanado. Algo que ni siquiera el tiempo, ni las cicatrices, podrían curar. El camino hacia la redención no era físico, sino espiritual. Y en ese instante, comprendió que su verdadera batalla aún no había comenzado. Capítulo 9. La senda del alma perdida. La mañana había llegado tímidamente, a través de las cortinas que cubrían las pequeñas ventanas del rancho. Los primeros rayos de sol se filtraban con dificultad, deslizándose como dedos dorados sobre el suelo de barro, como si la luz misma dudara en iluminar lo que había sucedido en la oscuridad de la noche. Los ecos del silencio seguían presentes, pero algo había cambiado en el aire. Había una sensación palpable de que el hombre había cruzado el umbral de una comprensión que hasta ese momento había estado vedada para él. El hombre, al despertar, sintió una ligera mejoría. Su fiebre ya no era tan abrasante como antes, pero su cuerpo seguía agotado, los músculos pesados, como si el alma hubiera tomado parte de su energía. La mujer que lo cuidaba había desaparecido, pero no de una forma abrupta. Había sido más bien un retiro silencioso,
una desaparición sin estridencias. El hombre no la veía, pero su presencia se sentía en cada rincón del lugar, en cada rincón de su ser. El ranchito, que antes parecía solo un refugio, ahora se le presentaba como un santuario. Cada rincón, cada grieta de la madera, cada sonido del viento que se colaba entre las paredes, parecía tener un significado más profundo, como si todo formara parte de un entramado más grande, uno que él comenzaba a entender con lentitud. Algo en su interior se había quebrado, y a la vez, algo se había reconstruido. Levantándose con dificultad, el hombre se dirigió hacia la pequeña ventana del rancho. La luz que entraba por ella iluminaba los objetos de forma distinta, otorgándoles una vida propia, una energía que no había percibido antes. La tierra, aunque árida, ahora parecía vibrar con una fuerza desconocida. Las montañas a lo lejos de su mirada debilitada, se alzaban como colosos ante la vastedad del paisaje, pero algo en sus formas le parecía familiar, algo le decía que también ellos eran parte de su historia, de su lucha. El viento, que había comenzado a soplar con más fuerza, acariciaba su rostro y su piel. Había algo en ese viento que le hablaba, algo que lo llamaba a salir, a seguir adelante. Pero el hombre, aún envuelto en la penumbra de su cansancio, no estaba seguro de lo que debía hacer. Había algo dentro de él que lo instaba a caminar, a avanzar, pero otro ser dentro de su ser le susurraba al oído que debía quedarse, que debía enfrentarse al peso de su propio pasado. Los recuerdos vinieron a él como olas, en un arrullo constante de imágenes y voces que se entrelazaban, fusionándose. Pensó en la guerra, en el fragor de las batallas, en el rostro de los hombres que había conocido, en aquellos que habían caído y en aquellos que aún quedaban. Pensó en su país, en su gente, en sus raíces, en su identidad perdida en medio de tanta violencia. Todo parecía haber formado una espiral sin fin, un remolino que lo había absorbido por completo, dejando atrás a un hombre que ya no reconocía. Se dio vuelta y caminó lentamente hacia el centro de la pequeña habitación. El suelo de barro crujió bajo sus pies, pero el sonido ya no le pareció tan vacío. Cada paso era un recordatorio de la vida que aún le quedaba por vivir. Se dejó caer sobre la misma cama de madera en la que había descansado la noche anterior, pero esta vez no se sintió derrotado. No, ahora había una calma en él, una serenidad inusitada, como si algo hubiera cambiado de forma irreversible. La mujer, aquella presencia etérea que había cuidado de él, había dejado algo más que remedios en su cuerpo. Había dejado una semilla en su corazón, una semilla que comenzaba a germinar, que comenzaba a empujar hacia afuera todas las sombras que había albergado en su interior. El hombre sabía que ya no podía seguir ignorando las señales, ya no podía permanecer más tiempo en esa oscuridad que lo había acompañado durante tantos años. Con el cuerpo aún débil, pero con el alma ya más alerta que nunca, el hombre comenzó a pensar en lo que la mujer le había dicho la noche anterior. Su cuerpo había sido herido, sí, pero las heridas más profundas no eran las físicas. Las heridas del alma, aquellas que se habían formado a lo largo de toda su vida, eran las que realmente le impedían avanzar. Había vivido su vida sin comprenderse a sí mismo, sin entender los demonios que lo habían acompañado. Había luchado contra enemigos externos, pero sus mayores enemigos siempre habían sido sus propios miedos y su propio ego. La verdad, aquella verdad que la mujer le había susurrado con tanta suavidad, se abría paso como una marea imparable en su mente. La batalla no era con los demás, ni con el mundo exterior. La batalla más importante era contra sí mismo, contra las partes oscuras que había mantenido ocultas por miedo o vergüenza. Él, al igual que todos los seres humanos, estaba destinado a enfrentarse a su propia oscuridad para encontrar la luz. Y ese momento, ese preciso momento, había llegado. Las horas pasaban, y el hombre no se movió de su sitio. Su cuerpo seguía débil, pero su mente estaba ahora más clara que nunca. Las sombras que antes lo rodeaban comenzaban a desvanecerse, dejando paso a una luz tenue, pero firme. Algo dentro de él comenzaba a despertar, un llamado que lo empujaba hacia el exterior, hacia el mundo que lo rodeaba. Pero no era solo el mundo exterior el que le esperaba, sino algo mucho más grande. Algo que él debía descubrir por sí mismo. Finalmente, al caer la tarde, cuando la luz del sol comenzaba a desvanecerse y la oscuridad se cernía sobre la tierra, el hombre se levantó de la cama. Sintió la necesidad de caminar, de salir, de enfrentarse a lo que fuera que estuviera esperándole en ese vasto y desolado paisaje. Pero antes de hacerlo, miró hacia la pequeña ventana una vez más. La luz que se filtraba desde afuera iluminaba su rostro,
Y por primera vez en mucho tiempo, se vio a sí mismo, no como un hombre derrotado, sino como un ser humano capaz de reconstruir su destino. La puerta del rancho se abrió lentamente. El viento soplaba con más fuerza, como si la naturaleza misma lo llamara. Era su momento, su oportunidad. No solo para salir de ese lugar, sino para salir de su propia oscuridad interna. Sabía que el camino no sería fácil, que las cicatrices de su alma serían profundas, pero ya no le importaba. Estaba listo para enfrentarlas. Y así, con un paso firme y decidido, el hombre salió del rancho. Ya no estaba solo. Aunque no podía ver a la mujer, sabía que ella siempre estaría allí, en su memoria, en sus recuerdos, en la sabiduría que le había transmitido. Cada paso que daba era un paso hacia la libertad. Pero, más importante aún, era un paso hacia el encuentro con su verdadera esencia, un paso hacia la luz que había estado buscando durante toda su vida. Capítulo 10. El regreso de los fantasmas. El viento de la tarde soplaba con una intensidad que parecía querer barrer todo a su paso, como si la naturaleza misma quisiera arrancar de raíz lo que había sido una vez, lo que ya no era. El hombre caminaba lentamente, sintiendo en su rostro cada ráfaga que se deslizaba como una caricia helada, pero también como un recordatorio de lo lejanas que parecían las épocas de paz que había conocido. El aire fresco no solo despejaba su mente, sino que también, de alguna manera, limpiaba las huellas de su alma. La caminata, aunque fatigosa, tenía un propósito. Ya no era solo un viaje físico, sino un viaje hacia lo profundo de sí mismo. El paisaje, desolado y árido, se extendía ante él como un lienzo en blanco. Sin embargo, a medida que avanzaba, el hombre comenzaba a reconocer en esa vastedad la esencia de su propia vida. Había vivido siempre como un espectador, como alguien que estaba ajeno a lo que pasaba dentro de sí mismo. Pero ahora, mientras cruzaba ese vasto terreno, se sentía como un actor en su propia obra. Cada paso era un acto, cada respiración un verso. El mundo, que antes le había parecido indiferente, ahora parecía un espejo de su ser, reflejando cada duda, cada deseo, cada temor. Sus pensamientos se entrelazaban con las sombras del pasado. La guerra, esa guerra que lo había moldeado, que lo había arrastrado a través de sus peores horrores, seguía estando en su mente como un espectro. Las batallas, las heridas, las caras de aquellos que ya no estaban, de aquellos que se habían quedado atrás. Pero ahora, mientras caminaba, esas memorias no le parecían tan inquebrantables. Eran como fantasmas, como voces distantes que ya no tenían el poder de afectarlo. Se había liberado de ellas, aunque su alma aún llevaba las cicatrices, las marcas que la guerra había dejado en su ser. A lo lejos, las montañas que se erguían como guardianes del horizonte parecían imponentes, como si el hombre estuviera acercándose a un umbral, un paso más allá de lo conocido, un paso más cerca de lo que siempre había estado esperando, aunque no supiera exactamente qué era. No era solo la vastedad de la tierra lo que lo llamaba, sino la quietud que emanaba de ella. Cada paso parecía acercarlo a una paz que no conocía, a un silencio profundo que lo invitaba a escuchar algo más allá de las palabras, algo que solo los que han atravesado el sufrimiento pueden comprender. En ese instante, el hombre se detuvo. Sus pies, cansados pero firmes, ya no avanzaban. El viento aullaba a su alrededor, pero algo había cambiado en su interior. Había una calma que no se había sentido nunca antes. Como si una parte de su ser hubiera dejado de luchar, como si la tormenta interna que lo había acompañado por tanto tiempo hubiera llegado a su fin. Sin embargo, el hombre no se atrevió a mirar atrás. Sabía que no podía hacerlo. El pasado, aunque lleno de lecciones, ya no tenía poder sobre él. Tenía que seguir adelante. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos y anaranjados, como un fuego que se apaga lentamente. La luz, que en otros tiempos había parecido deslumbrante y fría, ahora se mostraba cálida, como si la tierra misma lo acogiera. Mientras observaba ese atardecer, el hombre sintió una conexión profunda con todo lo que lo rodeaba. Las montañas, el cielo, la tierra misma, eran como una extensión de su propio ser. Cada ser vivo, cada grano de tierra, formaba parte de un todo que él empezaba a comprender. El tiempo parecía haberse detenido en ese instante, como si el universo hubiera hecho una pausa para permitirle al hombre comprender su lugar en él. No solo estaba caminando por una tierra distante, sino por un sendero interior que lo llevaría a descubrir su propia verdad, su propio propósito.
El hombre sabía que su viaje aún no había terminado, pero ya no temía lo que pudiera encontrar en su camino. La incertidumbre que antes lo había atormentado ahora parecía un desafío, algo que debía enfrentar con valentía, no con miedo. Poco después, mientras avanzaba por el sendero, el hombre sintió una presencia detrás de él. No era una presencia física, sino algo más sutil, como si las sombras del pasado estuvieran de nuevo a su lado, pero esta vez sin el poder de frenarlo. Los fantasmas de sus antiguos miedos, de sus batallas, de las voces que había escuchado en los campos de batalla, ahora se le presentaban como simples ecos, como recuerdos que ya no tenían el poder de atormentarlo. De alguna manera, él los había dejado atrás, pero ahora se encontraba con ellos, no como enemigos, sino como amigos, como viejos compañeros que habían recorrido un camino similar y que finalmente, después de mucho tiempo, podían descansar en paz. Los ojos del hombre brillaban con una nueva comprensión. No estaba huyendo de su pasado, ni de sus recuerdos. Los había enfrentado, los había vivido, y ahora los aceptaba como parte de su historia. El peso que había llevado durante tanto tiempo se había aligerado. Las cicatrices, aunque aún visibles, ya no eran una carga. Eran marcas de una vida vivida, de un ser que había aprendido a levantarse después de cada caída, a renacer después de cada derrota. El viento soplaba con fuerza, pero ahora el hombre no se sentía solo. Las voces del pasado ya no lo asustaban. Más bien, lo acompañaban en su camino. Eran como una sinfonía distante, un eco lejano que solo él podía escuchar. Sabía que, aunque los fantasmas de su vida anterior seguían presentes, ya no podían tocar su alma. Había encontrado la paz, una paz que venía de la aceptación, del entendimiento profundo de que todo lo que había vivido lo había llevado hasta ese punto. Así, con una nueva determinación, el hombre siguió avanzando. Sabía que su camino aún estaba lleno de incertidumbres, pero ya no las veía como amenazas. En lugar de eso, las veía como oportunidades de crecimiento, como puertas que se abrían a nuevas experiencias, a nuevas formas de comprenderse a sí mismo y al mundo. La senda que antes le parecía incierta ahora estaba iluminada por una luz interna, una luz que emanaba desde su interior y que lo guiaba en cada paso. El sol finalmente se escondió detrás de las montañas, y la oscuridad comenzó a extenderse por el paisaje. Pero el hombre no temía a la oscuridad. La había conocido demasiado bien, y ahora, abrazado por ella, se sentía libre. Sabía que la verdadera libertad no estaba en huir de las sombras, sino en aceptarlas como parte de uno mismo. Y así, con el corazón lleno de una serenidad que nunca había experimentado antes, el hombre siguió caminando, confiado en que cada paso que daba lo acercaba más a la verdad que había estado buscando toda su vida. La oscuridad ya no era su enemiga. Era su aliada. Y el camino que tenía por delante, aunque incierto, ya no le causaba miedo. Al contrario, lo llenaba de esperanza. Capítulo 11. El umbral de la luz. La mañana llegó con una quietud inesperada, una calma que no acostumbraba al hombre, quien había vivido años de agitación, años donde la lucha por sobrevivir, por encontrar sentido a su existencia, dominaba cada uno de sus pasos. Sin embargo, al amanecer de este día, la serenidad que lo envolvía no era un consuelo pasajero, sino una promesa. El cielo, despejado y sin nubes, se estiraba como una tela perfecta sobre la tierra, y los rayos del sol bañaban la senda que recorría, transformando las sombras en destellos dorados que se extendían por todo el paisaje. El hombre no sabía cuánto tiempo llevaba caminando, ni cuántos días habían pasado desde que había dejado atrás la tormenta que había acompañado su vida. No le importaba. Ya no medía el tiempo en horas o en días, sino en sensaciones, en el cambio profundo que sentía en su interior. Algo había cambiado para siempre, algo que no podía describir con palabras, algo que superaba los límites de su comprensión. Cada paso que daba, cada respiración que tomaba, le hablaba de un estado de conexión más profundo, un estado que trascendía la angustia y el dolor, que los había consumido durante tanto tiempo. Avanzó por el sendero en silencio, sin prisas, como si el mundo mismo hubiera detenido su ritmo para permitirle llegar a este punto. Ya no sentía el peso de las decisiones pasadas, ni el temor de las que aún podía tomar. La incertidumbre que antes lo angustió ahora se sentía como un campo abierto, una posibilidad infinita de creación. No había barreras, no había limitaciones. El horizonte se expandía ante él como un lienzo en blanco, una nueva oportunidad para dibujar su vida. De repente, un ruido rompió la quietud que había envuelto el paisaje.
Un sonido lejano, pero familiar. Era como si una corriente invisible se deslizara entre las montañas, trayendo consigo el eco de un susurro antiguo. El hombre detuvo sus pasos y levantó la vista. El viento, que antes había soplado de manera errática y fría, ahora parecía haber adoptado una nueva forma. Su dirección era precisa, sus movimientos armoniosos, como si la naturaleza misma estuviera marcando el ritmo de su vida. Al mirar hacia el horizonte, el hombre vio algo que no había esperado encontrar. Un resplandor, una luz suave pero intensa, que surgía de una grieta en las montañas. No era una luz común. Era como si todo lo que había vivido, todas las batallas que había librado, todas las lágrimas que había derramado, hubieran preparado ese momento. La luz, tan pura y brillante, parecía invitarlo, llamarlo a acercarse. No era cegadora, no era agresiva. Era un faro de paz, un símbolo de la revelación que había estado buscando durante tanto tiempo. El hombre sintió que algo en su ser respondía a esa luz, como si su alma reconociera en ella algo primordial, algo que había estado esperando. Caminó hacia ella sin dudar, como si todo su ser estuviera alineado con el universo en ese instante. Cada paso lo acercaba más a la luz, pero también, extrañamente, lo alejaba de sí mismo. Era como si, al acercarse a la luz, el hombre dejara atrás las sombras que lo habían perseguido, como si cada sombra desapareciera lentamente, borrada por la claridad que avanzaba hacia él. El sendero, antes rugoso y lleno de obstáculos, se volvía cada vez más suave, cada vez más claro. Los árboles que bordeaban el camino, antes grises y marchitos, ahora se alzaban con una vitalidad nueva, sus hojas brillando bajo los rayos de sol que atravesaban el cielo. Los sonidos del bosque, antes disonantes, ahora se convertían en una melodía suave, un canto que armonizaba con su respiración. A medida que se acercaba a la luz, el hombre sintió una profunda paz en su interior. El resplandor parecía recorrer su cuerpo, tocando cada rincón de su ser, disipando las últimas sombras que quedaban en su alma. Era una sensación de unidad, como si todo en él estuviera finalmente en su lugar. El hombre no pensaba, no reflexionaba. Simplemente sentía. Sentía el sol, sentía la brisa, sentía la vida en su máxima expresión. Por primera vez, no había separación entre él y el mundo que lo rodeaba. Ya no era un ser aislado, ni un espectador de la vida. Era parte de algo más grande, algo que no podía nombrar, pero que comprendía con cada fibra de su ser. Finalmente, al llegar al borde de la grieta de las montañas, el hombre se detuvo. Frente a él se extendía un campo vasto, donde la luz parecía haberse desbordado, inundando todo lo que tocaba. No había fronteras, no había límites. Era un espacio sin tiempo, una dimensión de pura existencia. El hombre se quedó allí, inmóvil, sintiendo que algo profundo ocurría en su interior. No podía entenderlo completamente, pero lo sentía. Era como si la luz hubiera despertado una verdad que estaba oculta, una verdad que solo podía ser entendida en este instante, en este lugar. A lo lejos, más allá del campo de luz, el hombre vio lo que parecía una figura humana, una sombra que se movía hacia él. Era una presencia familiar, una figura que, de alguna manera, había estado con él siempre, pero que no reconocía hasta ahora. Al acercarse más, el hombre comenzó a distinguir los rasgos de esa figura. Era el mismo, pero no el hombre que había sido, sino una versión de sí mismo más completa, más plena, una versión que había trascendido el dolor, la duda y el miedo. La figura se detuvo frente a él, y el hombre sintió una corriente de energía recorrer su cuerpo, como si esa versión de sí mismo le ofreciera un regalo, una conexión profunda con su ser esencial. No había palabras, no había necesidad de ellas. Todo lo que había sido necesario ya estaba dicho en ese encuentro silencioso. El hombre sabía que había llegado al final de su viaje, y también sabía que este final no era un final, sino un nuevo comienzo. La luz que lo rodeaba brilló aún más intensamente, envolviendo la figura de él mismo. Era una luz de transformación, una luz que le mostraba que su camino no terminaba allí, sino que se expandía hacia lo infinito, hacia lo eterno. Sin más dudas, el hombre se unió a su reflejo, y juntos comenzaron a caminar, no hacia un futuro, sino hacia una verdad eterna, donde ya no existían sombras, ni miedos, ni separaciones. Y así, mientras la luz los envolvía, el hombre comprendió lo que siempre había estado buscando: la unidad, la paz interior y la conexión con todo lo que lo rodeaba. Un viaje que había comenzado en la oscuridad de su alma, ahora había llegado a la luz,
y esa luz, esa verdad, lo acompañaría para siempre. Capítulo 12. El despertar del alma. En el umbral de un nuevo día, donde la tierra aún dormía bajo un manto de silencio profundo, el hombre se encontró nuevamente en el centro de una existencia que ya no era la misma. No estaba ya marcado por los años que lo habían consumido ni por las horas que antes parecían arrastrarlo sin piedad. Ahora, todo parecía renacer, como si la misma naturaleza hubiera tomado una nueva forma, como si la esencia misma de la vida estuviera a punto de revelarse en toda su magnitud ante él. Caminó lentamente, sin rumbo, pero con un propósito inquebrantable. No necesitaba dirección, porque ya no temía perderse. El camino, antes incierto y lleno de sombras, ahora se presentaba como una senda clara, bañada por una luz suave que emergía de las entrañas mismas de la tierra. La brisa acariciaba su rostro con una ternura desconocida, como si el aire mismo estuviera imbuido de una fuerza sanadora, limpiadora. No había dolor ni sufrimiento, no quedaba vestigio de las antiguas cicatrices. Solo había una paz profunda, una calma que no era efímera, sino que se había instalado en lo más profundo de su ser. Miró al horizonte. El sol comenzaba a asomar con sus primeros destellos, tiñendo de tonos rosados y dorados todo a su alrededor. Los árboles, cuyas hojas antes parecían marchitas, se alzaban ahora con una vitalidad renovada, como si cada célula de su ser respirara la misma energía que él. Los animales que cruzaban el campo no mostraban el temor usual, sino una serenidad absoluta, como si entendieran que algo había cambiado en el tejido mismo de la existencia. El hombre comenzó a caminar con una cadencia que no era suya, pero que sentía como si siempre hubiera sido parte de él. Era un caminar sin esfuerzo, como si los pasos mismos flotaran sobre la tierra. Cada movimiento parecía reflejar la armonía del universo entero, como si, al caminar, estuviera siguiendo una coreografía antigua que no conocía, pero que estaba escrito en su alma desde siempre. Por un momento, detuvo su marcha, cerró los ojos y se dejó envolver por el sonido de la naturaleza. No había prisa en él, y sin embargo, todo parecía moverse con una precisión perfecta, como si todo se estuviera alineando para que su ser pudiera recibir la revelación que tanto había buscado. El viento susurraba entre las ramas de los árboles, y cada sonido parecía tener un significado profundo, como si cada palabra del universo se tejiera en una conversación mística con su alma. Abrió los ojos y, en ese preciso instante, vio algo que nunca habría esperado. Ante él, en el centro de un claro iluminado por el sol, apareció una figura, serena, casi etérea. Era una presencia conocida, pero que había quedado olvidada en las sombras del tiempo. La figura se acercó lentamente, su silueta resplandeciendo con una luz propia, tan suave y cálida que parecía desbordarse del propio aire que respiraba. El hombre no hizo un solo movimiento, ni siquiera se atrevió a respirar con fuerza, como si de esa figura dependiera la continuación misma de su existencia. La figura se detuvo frente a él, su rostro lleno de una paz infinita, un rostro que no mostraba ni signos de vejez ni de tiempo, sino que era eterno. Era un reflejo de él mismo, pero a la vez, algo más. Era como si esta figura estuviera formada por las mismas ideas que habitaban en su mente, como si todo lo que había sido alguna vez le estaba siendo mostrado de nuevo en esa forma tan pura. La figura habló, pero no con palabras. Sus labios no se movieron, pero una corriente de pensamientos y emociones se transmitió directamente al alma del hombre, como una ráfaga de comprensión total. No necesitó explicaciones, no necesitó traducción. La respuesta que tanto había buscado estaba en esa comunicación silenciosa. Sintió, por fin, la unión con el universo, el lazo que lo conectaba a todo lo que había existido antes de él y que existiría después de él. Todo tenía sentido, todo estaba en su lugar. La figura extendió una mano hacia él, un gesto simple, pero cargado de todo el poder del cosmos. El hombre, sin dudar, la tomó. Al contacto, una energía desconocida recorrió su cuerpo. No era una electricidad ni un impulso físico, sino una vibración profunda que tocaba el corazón de su ser, una vibración que resonaba en cada célula, en cada pensamiento, en cada rincón oculto de su conciencia. Fue como si toda su vida anterior hubiera sido solo una preparación para este instante, y ahora, por fin, comenzaba a entender el propósito de su existencia. La figura sonrió, una sonrisa que no era de satisfacción, sino de aceptación. No había juicio, ni deseo. Solo aceptación de lo que es, de lo que fue, y de lo que será. Era como si, al tomar la mano de esa figura,
el hombre hubiera dejado atrás todas sus preguntas, todas sus inquietudes. Ya no necesitaba buscar respuestas, porque las había encontrado en ese contacto, en ese gesto simple que trascendía toda lógica. A medida que permanecían allí, inmóviles, el paisaje que los rodeaba comenzó a transformarse. El suelo bajo sus pies parecía deshacerse, pero no con violencia, sino con la misma suavidad que se disuelve el polvo bajo el viento. Los árboles, que antes parecían gigantes sólidos, ahora se desmaterializaban, dejando entrever el cielo, un cielo que no tenía límites, un cielo que era una expansión infinita de luz. Los animales que antes caminaban por el campo se desvanecían como sombras, como si todo estuviera siendo absorbido por la luz que emanaba de la figura y del hombre. Y entonces, una paz aún mayor invadió al hombre. Ya no era solo un hombre, se había convertido en algo más, en algo mucho más grande. Ya no estaba separado de la naturaleza, ya no estaba separado del cosmos. Era uno con todo lo que lo rodeaba. Los límites de su cuerpo, de su mente, se desvanecían, y se convertía en el todo y en la nada al mismo tiempo. Ya no tenía miedo, ya no tenía deseos, ya no había nada por lo que luchar. Al final, la figura se desvaneció lentamente, pero no con tristeza, sino con una sensación de plenitud. El hombre la miró por última vez, sabiendo que, aunque su presencia física ya no estaba allí, todo lo que representaba viviría en él para siempre. Y entonces, comprendió. La verdad nunca se busca en el exterior, nunca se encuentra a través de las palabras o de las ideas. La verdad siempre ha estado allí, en lo más profundo del alma, esperando ser descubierta, esperando ser vivida. El hombre, ya transformado, dejó que el viento lo acariciara una vez más, y avanzó hacia el horizonte, sin prisa, sin temores. Sabía que, al igual que el sol que comenzaba a ascender en el cielo, su vida también despertaba, no hacia un futuro incierto, sino hacia un infinito de paz, armonía y comprensión. Ya no era el hombre que había sido. Era algo nuevo, algo eterno, algo que trascendía toda realidad. Y con cada paso que daba, sentía el eco de ese despertar, como una melodía que jamás se desvanecería. Capítulo 13. La sombra de lo perdido. La noche caía lentamente sobre el paisaje, una manta espesa de sombras que se extendía con una tranquilidad casi inquietante. El hombre, de pie al borde de un acantilado, observaba el horizonte en el que el sol se desvanecía, dejando atrás los últimos destellos de su luz dorada. Cada uno de esos rayos parecía un suspiro del universo, una despedida que no era final, sino solo un ciclo más que se cerraba, como un capítulo que se desvanecía lentamente. Sin embargo, en su corazón, el hombre sentía una inquietud que no podía apartar. Había llegado lejos en su travesía, pero sentía que algo aún le era esquivo, algo que permanecía oculto en las sombras, esperando ser descubierto. La sombra de lo perdido no era un concepto abstracto, ni una noción filosófica. Era algo tangible, algo que se encontraba en los rincones más oscuros de su alma. Se había hecho presente de una forma silenciosa, sin que la notara al principio, pero ahora, al final de su viaje, sentía su peso como una carga invisible que lo seguía a cada paso. Aquella sombra no era un enemigo, sino una presencia constante que había acompañado su vida en todas sus formas. Algo que había perdido, algo que se había desvanecido entre las grietas del tiempo. Caminó a lo largo del acantilado, sus pasos lentos y medidos, como si el viento mismo le hablara y le advirtiera sobre la cercanía de lo que había perdido. No podía explicar lo que era, ni siquiera cómo lo había perdido, pero lo sentía como una ausencia que se había implantado en su ser, como una herida que nunca cicatrizaría. A pesar de todo lo que había aprendido, de todas las verdades que había alcanzado, aún no podía liberarse de esa sensación de vacío, de ese eco persistente que resonaba en su mente. Miró hacia el abismo que se extendía ante él, el sonido del viento entre las rocas llenando el aire con una música misteriosa. Las olas golpeaban las rocas con una fuerza rítmica, como si intentaran desvelar los secretos que se ocultaban en lo más profundo del mar. Era como si la naturaleza misma estuviera esperando algo, como si estuviera a punto de revelarle la clave que lo liberaría de su tormento. El hombre se sentó en una piedra grande, sus pensamientos se entrelazaban con la brisa nocturna, que acariciaba su piel con una suavidad que contrastaba con la agitación que sentía en su interior. Cerró los ojos y respiró profundamente, tratando de encontrar alguna respuesta en el silencio que lo rodeaba. Pero, al igual que la luz del sol que se había ido, las respuestas parecían alejarse de él. Estaba atrapado en un ciclo de reflexión, de búsqueda incansable,
pero todo lo que encontraba era la sombra que lo perseguía, una sombra que era parte de él pero que no lograba comprender. En su mente, surgieron recuerdos, imágenes de su pasado que se entrelazaban con la brisa y con la oscuridad de la noche. Recordó los días de su infancia, esos momentos de pureza y de esperanza, cuando la vida parecía llena de promesas y de futuros brillantes. En aquellos días, no existía la sombra. Solo existían los sueños, los deseos, y el mundo parecía un lugar lleno de posibilidades infinitas. Pero con el paso del tiempo, las promesas se desvanecieron. Los sueños se quebraron, y con cada fractura, una parte de él se fue perdiendo. Quizás nunca supo en qué momento ocurrió, pero de algún modo, la sombra comenzó a formar parte de su existencia, sin que él pudiera evitarlo. Se levantó nuevamente, decidido a seguir caminando. Pero cada paso que daba parecía traer consigo una resistencia, como si la tierra misma estuviera tratando de retenerlo, de devolverlo a un lugar donde ya no pertenecía. La sombra seguía allí, inmutable, implacable. Era como si la oscuridad de la noche misma tomara forma, convirtiéndose en una presencia que lo arrastraba de vuelta a lo que había sido, a lo que había perdido. A medida que avanzaba por el acantilado, algo extraño comenzó a suceder. Las rocas que antes parecían sólidas y firmes comenzaron a desmoronarse, fragmentándose como si la misma estructura de la realidad estuviera cediendo. El hombre no se detuvo. Avanzó sin miedo, sin dudar, como si hubiera perdido el temor a la destrucción, como si la caída no fuera ya un final, sino un renacer. Porque en algún rincón de su ser, en lo más profundo de su alma, entendió que solo enfrentando esa sombra podría liberarse de su peso. Solo desvelando aquello que había perdido, podría encontrar lo que realmente había estado buscando. Los vientos comenzaban a arremolinarse a su alrededor, levantando polvo y hojas secas en una danza frenética. El sonido del mar parecía aumentar su fuerza, como si el océano mismo estuviera gritando, pidiendo ser escuchado. El hombre se detuvo por un momento, mirando al horizonte. La luna comenzaba a elevarse, su luz plateada bañando la tierra con una serenidad que contrastaba con la turbulencia que sentía en su interior. En ese momento, comprendió. La sombra de lo perdido no era algo externo. No era algo que pudiese ser despojado o dejado atrás. Era parte de él, una extensión de su ser, un recordatorio de lo que había sido, de lo que había vivido y experimentado. En su mente, las piezas comenzaron a encajar. No se trataba de escapar de la sombra, ni de evitarla. Se trataba de abrazarla, de reconocerla como parte de su historia, de su camino. Porque, en realidad, todo lo que había perdido había formado parte de él en algún momento. Cada uno de esos recuerdos, esas pérdidas, habían dado forma a la persona que era ahora. Había querido huir de esa sombra, había tratado de ignorarla, pero al hacerlo, solo había retrasado lo inevitable, el encuentro con su propio ser. La noche ya no parecía tan oscura. El viento, que antes parecía una fuerza salvaje, ahora le acariciaba el rostro con una suavidad reconfortante. El mar, que antes rugía con furia, ahora susurraba con una calma profunda. Y la luna, en su brillante esplendor, iluminaba el camino que aún quedaba por recorrer. El hombre respiró hondo, dejando que la brisa lo envolviera, permitiéndose finalmente aceptar su propia sombra, su propio ser. Ya no estaba solo. Ya no se encontraba perdido. Al abrazar lo que había sido, pudo ver con claridad lo que aún podía ser. Y, con ese entendimiento profundo, dio un paso hacia adelante, dejando atrás la sombra, no porque la hubiese derrotado, sino porque había aprendido a vivir con ella. Capítulo 14. El eco de las estrellas olvidadas. La vastedad de la noche se extendía ante él, un océano de sombras infinitas en el que la luz de las estrellas parecía ahogarse, reducida a simples puntos de luz lejana. El hombre, de pie en la cima de una colina, observaba el cielo con una mezcla de asombro y melancolía, como si las estrellas fueran los testigos silentes de todas sus pérdidas y anhelos. Cada estrella era una historia, un susurro del pasado, una llama que había brillado con fuerza en algún momento y que, ahora, parecía estar perdiendo su lucha contra la eternidad. Cerró los ojos y dejó que la brisa fresca de la noche lo acariciara, trayéndole consigo una sensación de desarraigo, como si estuviera suspendido entre dos mundos. El de la realidad, que se estiraba ante él como un camino interminable, y el de los recuerdos, que lo mantenían prisionero en un lugar donde el tiempo no existía. No era solo el recuerdo de lo perdido lo que lo atormentaba, sino la constante sensación de que algo se le escapaba,
algo esencial que nunca lograba atrapar. A medida que pensaba en ello, el viento parecía traer consigo fragmentos de otras épocas, ecos distantes de voces olvidadas que hablaban en susurros apenas perceptibles. La oscuridad que lo rodeaba no era la misma oscuridad de la que huía. Esta oscuridad tenía una calidad distinta, no era un vacío, ni una ausencia, sino una presencia llena de significado. Las estrellas, esas mismas estrellas que se desvanecían en el cielo, le hablaban de algo más, de una verdad que no podía comprender del todo. Cada una de ellas había sido una esperanza, un sueño alcanzado, un amor perdido. Y todas ellas estaban condenadas a la misma suerte: desaparecer, fundirse con la inmensidad del universo, hasta ser olvidadas, hasta convertirse en solo un eco lejano en la memoria de la humanidad. El hombre respiró profundamente, sintiendo el peso del universo sobre sus hombros. ¿Por qué su alma se sentía tan pesada? ¿Por qué sus pensamientos parecían ser arrastrados por la misma corriente infinita que las estrellas? Había vivido muchas vidas, había recorrido muchos caminos, pero nunca había podido escapar de la sensación de estar atrapado en un ciclo interminable. Cada decisión, cada paso, lo había llevado más cerca de este momento, y sin embargo, nunca había podido comprender completamente su propósito. Ahora, de pie en la oscuridad, se daba cuenta de que había estado buscando respuestas en los lugares equivocados. Las respuestas no estaban en los otros, ni en los objetos, ni en los recuerdos del pasado. Estaban dentro del mismo, esperando ser reveladas, esperando ser escuchadas. La colina sobre la que se encontraba era un lugar de soledad, pero también de revelación. Allí, en la quietud de la noche, podía escuchar claramente sus pensamientos, esos susurros internos que, de otro modo, se ahogaban en el ruido de la vida cotidiana. La visión de las estrellas, esas luces en el firmamento, se mezclaba con la sensación de estar conectado a algo mucho más grande, algo que lo trascendía. La conexión con el universo, con todo lo que había sido, lo que era y lo que sería, lo llenaba de una paz extraña, una paz que no era la ausencia de dolor, sino una aceptación profunda de la impermanencia de todas las cosas. A medida que sus ojos recorrían el cielo, su mente se llenaba de pensamientos sobre el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Sino una corriente interminable de momentos que se suceden sin cesar. En cada instante, el hombre se encontraba ante la misma encrucijada. Elegir, decidir, caminar en una dirección, solo para descubrir que cada camino lo llevaba al mismo punto final. El tiempo era una ilusión, pensó. Un ciclo del que no se podía escapar, una rueda que giraba sin descanso, arrastrando a todos consigo. Pero entonces, algo en su interior despertó. Algo dentro de él entendió que no se trataba de escapar del tiempo, ni de negarlo. El tiempo era parte de él, tan intrínseco como su propio ser. En cada segundo que pasaba, en cada latido de su corazón, estaba el reflejo de todo lo que había sido y de todo lo que aún podía llegar a ser. No podía escapar de las estrellas, de los recuerdos, ni del peso de sus decisiones, pero sí podía encontrar un sentido en todo ello. Tal vez la respuesta no estaba en las grandes preguntas, en los misterios del universo o en las explicaciones racionales. Tal vez la respuesta se encontraba en aceptar la fugacidad de todo, en entender que la belleza de la vida radica en su transitoriedad. Se sentó en la hierba de la colina, cruzando las piernas y dejando que la noche lo envolviera por completo. La luz de las estrellas brillaba sobre su rostro, dibujando sombras suaves que danzaban sobre su piel. El viento susurraba entre los árboles cercanos, y el sonido de sus hojas agitándose parecía un canto ancestral que lo conectaba con los seres del pasado, con aquellos que también habían contemplado el cielo y se habían perdido en su vastedad. El hombre cerró los ojos, sumido en la quietud. Ya no necesitaba respuestas inmediatas, ni soluciones rápidas. Ya no quería escapar de lo que sentía. Solo deseaba estar allí, en ese momento, permitiendo que todo lo que había sido y todo lo que sería se fusionara en una única experiencia. A lo lejos, un búho comenzó a cantar, su llamado resonando en la oscuridad de la noche. Su canto era solitario, profundo, lleno de misterio. Cada nota parecía abrir un portal hacia el alma misma de la noche, hacia el corazón del universo. El hombre sonrió levemente. Había algo profundamente reconfortante en ese sonido, algo que le hablaba de la sabiduría de la naturaleza, de la eterna búsqueda de significado en un mundo que parecía no tener respuestas definitivas. La oscuridad lo rodeaba por completo, pero ya no le causaba temor. En lugar de ser una amenaza, la oscuridad se había convertido en un refugio,
en un espacio donde podía enfrentar su propia alma sin el ruido del mundo exterior. La soledad ya no era su enemiga, sino su aliada. La soledad le había mostrado que, en los momentos más profundos de quietud, era cuando las respuestas comenzaban a surgir. Y, en ese silencio, comprendió que la vida no se trataba de buscar respuestas definitivas, sino de aprender a vivir con las preguntas, con la incertidumbre, con el misterio que siempre estaría presente. Las estrellas seguían brillando, y él, en su pequeña existencia, se convertía en un reflejo de su propio viaje, un eco lejano de todas las estrellas olvidadas que alguna vez brillaron, y que, al igual que él, se desvanecían poco a poco, pero nunca desaparecían del todo. El hombre se levantó, decidido a seguir su camino. No sabía dónde lo llevaría, ni qué encontraría en el futuro, pero ya no le importaba. Porque, al final, todo era parte de la misma búsqueda, un viaje sin final, una serie interminable de momentos que se sucedían, cada uno con su propia belleza efímera, pero suficiente para hacer que la vida valiera la pena. Y así, con el eco de las estrellas en su alma, caminó hacia la oscuridad, abrazando lo desconocido, sabiendo que cada paso que daba lo acercaba más a su propio destino, aunque ese destino nunca fuera más que una sombra fugaz en el horizonte. Capítulo 15. La danza del olvido y la memoria. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas lejanas, tiñendo el cielo de un rojo profundo, como una herida en la piel del universo. Los últimos vestigios de la luz se desvanecían lentamente, dejando que la oscuridad se apoderara del paisaje. El hombre caminaba solo, sus pasos resonando en la tierra empapada de lluvia, mientras sus pensamientos, como hojas arrastradas por el viento, se deslizaban de un lado a otro sin encontrar descanso. La quietud de la noche, que se cernía sobre él como una manta pesada, parecía intensificar la sensación de que todo lo que alguna vez había sido importante se desvanecía ante sus ojos, como las sombras que se alargaban con el descenso de la luz. En su corazón, una extraña sensación de abandono lo envolvía. Se encontraba en un lugar ajeno, un espacio entre lo conocido y lo desconocido, entre el pasado y el futuro. Era como si el tiempo, ese hilo invisible que lo había atado a todos sus recuerdos, hubiera comenzado a deshilacharse. Los momentos de su vida, que antes le parecían tan sólidos y tangibles, se volvían ahora niebla, borrados por las horas que pasaban y la indiferencia del destino. ¿Cuántas veces había pensado que las cicatrices de su alma se desvanecerían con el tiempo? Ahora, mientras caminaba bajo el manto oscuro de la noche, comprendía que el tiempo no solo había borrado las huellas de sus pasos, sino también las huellas de sus recuerdos. Un suspiro, pesado y lento, escapó de sus labios, como si su alma quisiera librarse de todo lo que la atormentaba. La memoria, esa facultad tan humana que guarda en su interior los ecos de todo lo vivido, se tornaba ahora su enemiga. ¿Cuántas veces se había aferrado a ella, buscando respuestas en las imágenes que se desvanecían, buscando sentido en los recuerdos que ya no podían decirle nada más? La memoria, tan precisa en su juventud, tan vívida en su frescura, se había convertido en un laberinto que lo mantenía prisionero. Cada rincón de ese laberinto estaba poblado por fantasmas del pasado, y no importaba cuánto intentara avanzar, siempre parecía estar atrapado en la misma habitación, ante las mismas puertas cerradas. Los rostros de quienes amó, las palabras que alguna vez fueron sus salvavidas, se desdibujaban como imágenes sobre la superficie de un agua inquieta. Los momentos felices, que antes llenaban su corazón de calor, ahora se sentían lejanos, inalcanzables, como si no hubieran pertenecido a su vida. El amor, que alguna vez había sido su motor, se convertía ahora en un recuerdo borroso, una huella de lo que había sido, pero que ya no lo tocaba. Y, sin embargo, algo en su interior le decía que todo eso, ese proceso de olvido, no era un castigo ni un error. Era, quizás, la única forma de liberarse de los grilletes que lo mantenían atado al pasado. La noche avanzaba, y con ella, la sensación de que la vida, tal como la había conocido, estaba desmoronándose. Pero, en el fondo de su ser, también nacía una nueva comprensión. El hombre se dio cuenta de que el olvido no era la negación de la memoria, sino su transformación. La memoria, esa fuerza que lo había atado durante tanto tiempo a sus experiencias pasadas, ahora se disolvía en el olvido, permitiéndole ver el mundo desde una nueva perspectiva. Ya no era el prisionero de sus recuerdos, sino un espectador que observaba cómo todo se desvanecía, como la luz del día que se funde en la penumbra. Con cada paso que daba en la oscuridad, comprendía que el olvido no era una traición al pasado, sino una forma de liberación. Al olvidar,
Se deshacía de las cadenas invisibles que lo ataban a lo que ya no podía cambiar. Era como si el olvido lo estuviera preparando para algo nuevo, algo que aún no podía comprender, pero que sentía que estaba por llegar. La oscuridad que lo rodeaba ya no le producía temor. En cambio, la veía como una oportunidad, una invitación a dejar atrás lo que había sido y a abrirse a lo que podría ser. La oscuridad, como el olvido, no era un enemigo. Era, en todo caso, una página en blanco sobre la cual podría escribir de nuevo su historia. Sus pasos lo condujeron hasta un claro en el bosque, donde la luna, en su apogeo, iluminaba la escena con una luz pálida y espectral. Allí, en medio del silencio profundo, encontró un viejo árbol, cuyas raíces se hundían en la tierra con una fuerza ancestral. El árbol, al igual que él, parecía estar atrapado entre dos mundos, el de la vida y el de la muerte. Su tronco, cubierto de musgo, era testigo de los siglos que habían pasado. Los nudos en su corteza eran las cicatrices de su larga existencia. El hombre se acercó lentamente, tocando el tronco con las palmas de sus manos. Sintió la energía de la tierra fluyendo a través de él, como si el árbol le hablara en un lenguaje silencioso, compartiendo con él los secretos del tiempo y del olvido. La luna, alta en el cielo, proyectaba sombras largas sobre el suelo, y el viento susurraba entre las hojas, como si el mismo universo estuviera respirando a través de aquel árbol. El hombre cerró los ojos y se dejó llevar por la sensación de conexión con la naturaleza, con la historia infinita de la vida y la muerte que se desarrollaba ante él. El olvido, ese proceso que tanto le había angustiado, comenzó a transformarse en algo hermoso, algo lleno de paz. Ya no sentía que perder sus recuerdos fuera una condena, sino una oportunidad para liberarse de las cargas que arrastraba. El olvido lo conectaba con la esencia misma de la vida, con la idea de que todo es transitorio, todo es efímero, y en esa fugacidad radica la verdadera belleza. La brisa de la noche acarició su rostro, llevándose consigo los últimos vestigios de sus pensamientos. El hombre comprendió, en ese instante, que el olvido no significaba perder lo que era. Al contrario, significaba dejar ir lo que ya no tenía sentido, lo que ya no lo ayudaba a crecer. El olvido era la puerta a la renovación, a la posibilidad de reiniciar, de volver a encontrar el propósito, sin los lastres del pasado. Así, allí, bajo la luna llena, rodeado por la serenidad del bosque, el hombre se sintió libre. Libre no de sus recuerdos, sino del peso que los recuerdos habían puesto sobre su alma. Comprendió que el verdadero viaje no consistía en aferrarse al pasado, sino en abrazar el olvido con la misma reverencia con la que uno abraza la vida. La memoria, como el olvido, tenía su lugar en el ciclo eterno de la existencia. Y en el equilibrio entre ambos, encontraba la paz que tanto había buscado. Al abrir los ojos, vio la sombra del árbol proyectada sobre la tierra. El árbol, el hombre y la luna, todos eran parte de la misma danza, todos eran testigos de la misma verdad. El olvido, al final, no era el fin, sino el principio de algo nuevo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la narración. Si disfrutaste de este capítulo y las historias que compartimos, te invitamos a apoyar nuestro canal de audiolibros. Tu respaldo es fundamental para continuar ofreciendo contenido de calidad y seguir explorando juntos las obras más fascinantes. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún nuevo episodio. Tu apoyo es el motor que nos impulsa a seguir adelante. Hasta pronto y que las palabras sigan acompañando tu camino.